Hola, buenos días. ¿Amanecieron bien el día de hoy? ¿Contentos o tristes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Más o menos? Bien, hoy vamos a comenzar y les voy a contar un pequeño secreto que les va a servir el resto de sus vidas para cuando quieran leer el texto bíblico. Y el pequeño secreto es que el texto bíblico fue escrito por personas que vivían más del lado oriente que del lado occidente del mundo, y son personas que tienen una visión de la vida un poco distinta a la nuestra. Son personas que ven la vida y explican la vida a través de alegorías, a través de metáforas, a través de poesía. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes ha querido entrar a leer algún poema de Mario Benedetti o Pablo Neruda y de repente quiere leerlo con ojos técnicos, quiere leerlos como si fueran una explicación científica de algo. Y entonces usted se va a dar cuenta que lo que está diciendo es totalmente absurdo. ¿Sí o no? Es totalmente absurdo. Uno no puede entrar a leer alguna figura literaria poética con ojos científicos. No se puede, nunca se va a lograr hacer eso. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando entramos a leer la Biblia. Entramos a leer el texto bíblico y queremos hacer del texto bíblico una figura científica de todo, y entonces llegamos a conclusiones a veces absurdas porque no logramos entender el contenido del texto bíblico por no entrar a leerlo de la manera en la que uno tiene que entrar a leerlo. No sé si ustedes han leído el texto bíblico y se han topado, por ejemplo, con los famosos seres de Daniel. Cuando Daniel ve unos seres, ¿no? Y tú dices, qué raro, ¿no? Tiene cabeza de una cosa y cuerpo de otra, y algo está mal aquí. Algo se fumó Daniel. Pero de repente, tú llegas a Apocalipsis y te encuentras con figuras iguales, ¿sí o no? Y un dragón, y el profeta de fuego, y el de hielo, y dices, wow, para una serie de televisión estaría genial, pero parece que no encontramos el camino. Cuando tú llegas a Salmos, te das cuenta que dice un montón de cosas, y a veces queremos interpretarlas literalmente como están ahí, siendo que no entendemos la figura literaria. No sé si se han topado alguna vez. A mí me han dicho muchas veces, hermano, ¿cuánto tiempo duró la creación, no? Y algunos dicen 7 días, y otros más que han leído un poco más de Génesis dicen, no son 7 días, son 7,000. ¿Por qué? Porque un salmo dice que un día para Dios equivale a 1000 años de los hombres, ¿no? Entonces, hacen la alusión científica de un texto a otro texto, hacen la equivalencia matemática y como si fuera alguna especie de algoritmo, tienen la respuesta correcta. ¿Saben algo? El texto bíblico no funciona así. No funciona así. Porque uno tiene que entrar con sentimiento al texto bíblico, con figura literaria, con poesía, con metáfora, para tratar de entender un poco de lo que Dios nos está queriendo decir. ¿Por qué quiero llegar a esto? ¿Cuántos han escuchado la famosa teoría de que las mujeres son muy complicadas? No, también las mujeres dicen que las mujeres son complicadas. Y que nadie puede entender a una mujer. Es complicado entender a una mujer. ¿Cuántos han escuchado eso, sí o no? Déjame decirte que es cierto. Bíblicamente eso es cierto. A veces entender a otra persona es muy complicado, porque no podemos analizarla con ecuaciones, no podemos analizarla científicamente, no siempre podemos prevenir todo lo que va a hacer esta persona, no siempre podemos decir, si va a hacer esto, seguramente va a reaccionar así. Si le regalo esto, seguramente le va a gustar aquello. No siempre, porque a veces sucede que no reacciona como esperamos que reaccione, y entramos en un serio conflicto al no entender a esa persona. En muchos matrimonios, la gran mayoría de terapias matrimoniales, si han estado ustedes en una, si han escuchado una, si han visto una, si han dado una, están basadas en la comunicación, ¿sí o no? Cada terapia matrimonial siempre dice, platica con tu esposo, platica con tu esposa, cuéntale qué te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que ya no te gusta o qué es lo que ahora sí te gusta. ¿Y saben por qué?
Porque pasa algo con el ser humano. El ser humano cambia. Y cuando el ser humano cambia, lo que sucede es que sus gustos, sus ideas, sus pensamientos, incluso su lenguaje se va transformando. Y yo no puedo pretender que conozco a una persona porque la conocí hace 10 años. ¿O sí? Yo no puedo pretender que si hace 5 años yo conocí a una persona, mañana vaya a pensar exactamente igual. Y entonces lo que sucede en los matrimonios es que te enamoras de una chica de 18 años, de 19, de 20, de 24, 25, la edad que sea. Y de repente pasaron 20 años de matrimonio. ¿Y qué pasa? Ya no es la misma persona. Y cuando ya no es la misma persona, tiendes a cometer ciertos errores que antes no hubieras cometido nunca. Si tú sabes que a esa persona le encantaba salir, pues tú para tenerla contenta, ¿qué haces? Pues sales. Pero dentro de 5 años a esa persona ya no le gusta salir, ya le da flojera salir. Y tú sigues insistiendo en que hay que salir, y en que hay que salir, y en que hay que salir. Y esa persona, en lugar de estar contenta, ¿sabes cómo se pone? Estresada, se pone de malas. Ya no quiero. Ese es el grave problema de no conocer a una persona. Es más, no de conocer, porque decir a veces lo conoció en un pasado pareciera que está predeterminado, sino ese es el problema de no ir conociendo a una persona. Quiero terminar con un último ejemplo porque esto es bastante real. Hay algo que pasa con los hijos y con los padres también. Los padres dan por hecho que los hijos siempre van a ser los mismos. Y entonces cuando el niño tenía 8 años era muy obediente, era muy lindo, hasta bonito se veía, uno hasta estaba esperanzado que iba a ser guapo y que iba a ser el modelo de la preparatoria y de la universidad. Cuando está niño es agradable, es chistoso, cualquier cosa que hace da risa, ¿no? Cuando es niño le puedes perdonar ciertos errores, dice, bueno, está bien, está pequeño, ni modo, ¿no? Y el niño también va conociendo a un papá. Va conociendo a un papá que le causan gracia sus chistes. Va conociendo a un papá que le puede perdonar los errores. Va conociendo a un papá que pues juega con él. Va conociendo a un papá que se esfuerza a veces porque el niño no vea los problemas del hogar, sino que el niño no tiene que enterarse de ciertas cosas. Y conoce a una figura de padre. Hay un serio problema en la adolescencia, todos lo sabemos. El problema de la adolescencia es que el padre ya no conoce al hijo y el hijo ya no conoce al padre. Ese es el pequeño gran problema de la adolescencia. ¿Sabes por qué? Porque el niño empieza a cambiar. Pero ¿sabes qué? El papá tampoco tiene ya los 24 años que tuvo cuando el niño nació. Ya tiene 34, ya tiene 35, 40, 100 años. Todos los años del mundo tiene ya, y entonces es diferente. ¿A qué lleva este gran problema? O este detalle. Lleva a que ahora el diálogo entre padre e hijo comienza a ser diferente. Y cuando es diferente, uno tiende a hablar un lenguaje y el otro lenguaje. Uno tiende a decirle cosas que antes le gustaban y después ya no. Yo recuerdo que yo les voy a confesar un secreto ultra secretísimo, ¿no? De esos de familia que nadie debe saber y no debe salir de acá, aunque si esto se va a publicar en internet ya fui. Pero yo recuerdo que en casa cuando era pequeño, toda mi familia me decía por un apodo, ¿no? No les voy a decir cuál es. Lo pensé muchas veces estando acá, pero no se los voy a decir. Y pasó el tiempo y entonces ellos me seguían hablando de esa manera. Yo no tenía problemas porque pues es familia, ¿no? Pero un día se le ocurre llegar a visitarme mi novia a casa y entonces alguien, en lugar de llamarme y decirme, oye Merari, ven acá, oye Jafet, se le ocurre llamarme por mi apodo. Y fue así como que, ¿y por qué te dicen así? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué? Y molestándome todo el tiempo, ya sabes, ¿no?
Pero los papás son el tipo de persona que no se pueden aguantar decir algo cuando tienen que decirlo. Y en otra ocasión me visitaron mis amigos. Yo ya había hablado seriamente con mis papás. No quiero ese apodo. Y de repente llegan los amigos y por alguna razón te vuelven a decir por el apodo. Tú sabes que cuando un apodo llega a los amigos, es lo peor que te puede pasar en la vida. Y entonces de repente toda la escuela lo sabía. Y de repente toda la iglesia lo sabía. Y de repente todo el mundo lo sabía. Y tu vida cambia para siempre. Y termina siendo pastor, entonces tengan cuidado. No es cierto. A lo que voy con esto es que hay cuestiones que los padres no entienden ya de los hijos. Uno cree que al niño le va a causar gracia otra vez que le digan algo, que lo pongan en vergüenza, que lo pongan en evidencia, ¿no? Y al niño, que ya no es niño, por supuesto que ya no le causa gracia eso. Y el niño cree que el papá le va a seguir aguantando todas sus cosas porque da risa, es gracioso y es bonito. ¿Y sabes qué? El papá comienza a enojarse cuando tienes 40 años y todavía no quieres salir de casa. ¿No? Es así como que, oye, ya no estás niño, pero tú me dijiste que yo era tu niño. Y entonces empieza a haber un serio conflicto. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya no son los mismos y ellos ya no se conocen. Quiero trasladar ahora esto a la relación Dios-hombre. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia está perfectamente diseñada para que a través de antropomorfismos tú puedas entender perfectamente a Dios. Te lo voy a repetir. La Biblia está diseñada para que a través de antropomorfismos puedas entender perfectamente a Dios. ¿Qué es esto? Que a través de ejemplos de la vida cotidiana y de la vida real, tú puedas comprender a la perfección a Dios. ¿Sí? Para eso está hecha la Biblia. Por eso la Biblia no tiene lenguaje complejo, ni tiene un montón de cosas. Tiene ejemplos cotidianos de la vida y Dios pareciera ser mujer a veces porque pues no se le entiende y de repente dice algo y de repente otra cosa y de repente pareciera ser un ser humano común y corriente porque llora, sufre, siente, ¿sí o no? Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que pareciera ser tan igual a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es el único Dios en toda la línea de dioses que te puedas imaginar, griegos, egipcios, babilónicos, todos, en todos. Es el único Dios que en lugar de alejarse de la humanidad para ser un ser sobrenatural, se acerca a la humanidad para hacerse como nosotros. Y repito esto, es el único Dios en toda la historia, entre todos los dioses de cualquier mitología, que en lugar de irse para hacerse sobrenatural, se acerca para volverse como nosotros. Así que en la Biblia seguramente un día te vas a topar con un Dios que llora, un Dios que sufre, un Dios que se pone alegre, un Dios que no sé si se va de fiesta, pero está contento, ¿no? Un Dios que platica, un Dios que tiene secretos y un Dios que cuenta secretos. Un Dios que habla con algunas personas y ¿sabes qué? Con algunas no. ¿Y sabes qué? Hay un porqué. Pregúntate por un momento y te voy a regalar unos segundos para que te preguntes ¿cómo eres tú? Si tuvieras que describirte así con un párrafo, con una oración, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres? ¿Eres ordenado? ¿Eres desordenado? ¿Eres muy sensible? ¿Eres enojón? ¿Eres muy cariñoso? ¿Eres poco cariñoso? ¿Eres muy comunicativo? ¿Eres poco comunicativo? ¿Cómo eres? Porque, ¿sabes? Dios es muy parecido al ser humano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas 4, del 1 al 3. Y vamos a ir viendo qué dice Dios acerca de esto. ¿Tienen Oseas 4? Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia,
ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dios está, ¿cómo está aquí? Enojado. ¿Alguna vez a alguien de ustedes se le ha ocurrido la fantástica idea, la increíble idea de olvidarse del día del aniversario de bodas? Si no, no lo hagan. Por lo que más quieran, no lo hagan. ¿Cómo te sentirías si acabas de casarte, ¿no? Y el primer año, apenas el primer año que se va a celebrar, al esposo, generalmente es al esposo, ¿no? Pero ¿qué tal y a la esposa también le pasa? Se le ocurre olvidarse del aniversario de bodas. ¿Cómo te sentirías? ¿Enojado? Sí, seguramente, y no quieres ver a tu esposa enojada, créeme. Pero también te sentirías decepcionado, triste. Te sentirías mal. Hay algo mal que está pasando. Y algo similar está pasando con Dios en este momento. Quiero que vean a Dios en cualquier relación que ustedes hayan tenido, porque es exactamente lo mismo. Dios había hecho un pacto con Israel. Había hecho un trato. Se habían casado, pues. Eran una familia, vivían felices, todo estaba bien. Pero a Israel se le olvidó el aniversario de bodas. Se le olvidó algo. Israel no está preocupado por atender a Dios, no está preocupado por conocer a Dios. Y ustedes pueden leer en el versículo 1 cuál es el verdadero problema. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Jehová. Déjame decirte que en el pueblo hebreo casi todas las palabras van por 3. Vas a leer y siempre hay 3 palabras. Estas 3 palabras realmente en una figura literaria hebrea son sinonímicas. O sea, exactamente no es que sean sinónimos como a nuestro estilo, sino que van unidas, significan lo mismo. Las 3 juntas tienen que ver con lo mismo. Casi siempre que tú te encuentres 3 palabras así en el texto hebreo, Antiguo Testamento sobre todo, quiere decir esto: o son lo mismo, o significan lo mismo, o van en la misma dirección. Y aquí está en un sándwich, si te das cuenta. Dice, no hay verdad, pone arriba. Después dice misericordia y luego dice conocimiento de Jehová. Porque la verdad y el conocimiento de Jehová es como que el pan que envuelven a la misericordia. Si no hay verdad, no hay conocimiento de Jehová, no habrá misericordia. El que no conoce a Dios no tiene la verdad y por lo tanto no tiene misericordia. Quiero que vayamos caminando al tema de este mes, si ustedes ven, y vamos a hablar sobre iglesia espiritual, porque necesitamos forzosamente crecer en esa área, necesitamos crecer bastante. Y lo primero que nosotros tenemos que entender y saber para poder ser una iglesia espiritual es conocer a Dios. Antes de terminar esta primera parte, quiero que leamos ahora el 6:4 de Oseas también, sí, el 6, del 4 al 6. Dice así: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si se dan cuenta, no vuelve a pronunciar verdad. ¿Por qué? Porque verdad estaba implícito con el conocimiento de Dios. Y empezamos a entender 2 cosas. Quiero que lo primero que entiendan, y por favor nunca se les vaya a olvidar el resto de su vida, es que el conocimiento de Jehová, el conocimiento de Dios, es tan, pero tan importante que 2 cosas. Si no lo tienes, te destruye.
Y es tan importante que pasa a ser una ley de Dios que es muchísimo más importante incluso que los holocaustos. ¿Y tú sabes qué significaban los holocaustos en ese tiempo? Era todo el culto a Dios. Sin holocaustos no podías pedir bendiciones. Sin holocaustos no te podían perdonar pecados. Sin holocaustos no podías salir de viaje. Sin holocaustos no podías dar gracias a Dios. Sin holocaustos no podías pedir a Dios. Sin holocaustos no había culto a Dios. ¿Y sabes qué dice Dios? No me importan los holocaustos. Yo quiero que me conozcas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es conocer a Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿De qué se trata ese Dios? Es lo que quiero tratar de resolver en este momento. No de todo, pero un poquito de ese Dios. ¿De qué se trata? ¿Quién es? Porque te voy a revelar la segunda verdad más importante que vas a escuchar el resto de tu vida. Quizá no tanto así, pero es una verdad muy interesante. Mucha gente cree conocer a Dios y dice, pues yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y la pregunta que tendrías que hacer es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿En qué Dios crees? Pues soy cristiano, en ese Dios que todos creen. Sí, pues, pero ¿cómo es ese Dios en el que todos creen? Es como decir, yo estoy casado. ¿Con quién? Con una mujer. ¿Pero con qué mujer? Una mujer. Sí, pues, pero ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta? ¿Dónde viven? O sea, no me estás diciendo nada cuando me dices una idea así al aire abstracta. Creo en Dios. ¿Qué Dios? Pues es que yo creo en Dios de el que me contaron en la iglesia tal X. Ok, ¿cómo es ese Dios? Déjame ver si es el mismo Dios en el que yo creo. ¿Sí? Es como de repente si yo quisiera decir, ¿sabes qué? Yo conozco a Gilberto, mi hermano Gil. Ah, qué bien, ¿todos conocen a Gil? Y yo te empiezo a decir, Gil es un joven de 16 años que está estudiando en la preparatoria. A Gil le encanta usar chamarras de mezclilla, andar en motocicleta. Gil es un gran amigo. Le encanta ver series de televisión. Síguelo en Snapchat porque Gil es todo un adicto de las redes sociales. ¿Conocen a Gil? ¿Conocemos al mismo Gil? Pero si se llaman igual. Y me estoy refiriendo a ese Gil de ahí. ¿Quién está en un error? ¿Ustedes o yo? O Gil, ¿no? Por no ser como tiene que ser. ¿Quién está en un error? Gilberto García, ¿no? El mismo apellido, el mismo nombre. Aquí el problema es que mi descripción no concuerda con la realidad. Ese es el pequeño problema. Mi descripción no concuerda con la realidad. Entonces, no podemos decir que creemos en el mismo Gil. No lo conocemos, no es el mismo, hay un pequeño error, ¿sí o no? Lo mismo pasa con Dios. Todo mundo dice conocer a Dios. Pero ¿cómo es Dios? ¿Quién es ese Dios? Yo no puedo creer que alguien llegue y me dice, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios. ¿Qué Dios? El Dios de los cristianos. Ah, bueno, qué buena onda. ¿Y cómo es? No, pues mira, es bien malvado, es bien asesino, es bien reprochador, anda acusando a la gente, los anda matando, les anda prohibiendo todo y no quiere que se diviertan. Yo creo en ese Dios de la Biblia. Yo digo, espérame 2 segundos, acá hay un serio problema. Tú y yo estamos hablando de 2 dioses diferentes. Aunque se llamen igual, aunque le digas igual, aunque se vista igual, es diferente. ¿Sí? Te voy a terminar con un último ejemplo de estos hermosos. Acontecía, ustedes van a saber quién es el nombre del personaje. Acontecía que había un personaje a quien le gustó una chica de un señor que tenía varias hijas.
pero a él le gustó la más chiquita. La menor, pues es válido, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero casar con ella. Le dijo, claro, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Pueden casarse, pero vas a tener que trabajar cierto tiempo. Ya saben de quién estoy hablando. Y le dice, claro, que voy a trabajar. Trabaja los 7 años y se casa. Y a la mera hora dice, pero esta no es. Me dieron gato por liebre, me la catafixiaron y Chabelo se llamaba su papá. No es. Dice, ¿cómo no? Dice el papá, es mi hija. Sí, pero no es la hija que yo quería, pero es mi hija. ¿Y ya cómo discutes contra eso? A trabajar otros años. Para que a ti no te pase lo mismo, mi querido hermano, en tu noche de bodas. La idea es que conozcas a Dios. No sea que en los últimos tiempos, en el último de los días, te acerques como muchos y digan, Señor, Señor, y el Señor diga, yo nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de mal. Oye, pero hicimos milagros en tu nombre, en el nombre de quién sabe quién, pero no eran el mío, pero se llamaban igual. Sí, pero no era yo. ¿Te das cuenta qué tan importante es conocer a la persona y estar seguros de que es esa persona? Es totalmente importante y a Dios le interesa mucho que tú lo conozcas. Tú nunca vas a poder aspirar a ser una persona espiritual, nunca, si no conoces al Dios a quien tú sirves. Nunca vas a poder aspirar a ser una persona espiritual, un buen cristiano, si no conoces al Dios de la Biblia. Puede ser que tú te hayas inventado un Dios en la cabeza, a quien tú le adoras, a quien tú le sirves, a quien tú le cantas, a quien tú le das tu ofrenda, a quien tú predicas. ¿Y sabes qué? Puede que ese no sea el Dios de la Biblia. Porque como dice la Biblia, hermanos, ayúdate que yo te ayudaré. Lo mismo pasa cuando me dicen algo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es así. No es cierto. Lo mismísimo. Porque como dice el Salmo 151, más vale pájaro en mano que cientos volando. ¿Verdad? Eso sí se lo saben. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo están seguros de que no están creyendo en un Dios equivocado? ¿Cómo estás seguro de que no estás adorando a un Dios falso? ¿Cómo estás seguro de que no le estás dando tu ofrenda a un Dios y a una iglesia falsa? ¿Cómo lo sabes? ¿Bajo qué premisas? ¿Bajo qué leyes puedes tú determinar qué es de verdad o es de mentira? Yo soy una persona que duda mucho y tengo todo el derecho a dudar si el Dios en el que yo creo es el verdadero. Por eso, mi querido hermano, déjame decirte 2 cosas. El Dios de la Biblia prefiere que lo conozcas a que le des holocaustos, sacrificios y todas las ofrendas del universo, aunque le traes un bloque de oro, ese se lo puedes dar al pastor, pero no a la iglesia. No es cierto. Dios prefiere que tú lo conozcas a todo el ritualismo que se te pueda ocurrir. ¿Sale? 2. El que no lo conoce está encaminado a la destrucción. Es el Dios del texto bíblico. ¿Creen en ese Dios? Ese es el Dios que estamos viendo. Pero vamos a esclarecer un poquito más porque eso de conocer a Dios, jales, está tremendo. Entonces vamos a pasar al punto número 2. Tema sobre Dios para pues entender un poquito. Vamos a ir a Efesios ahora, para saber en qué consiste un poco el conocimiento de este Dios. Antes ganaba los concursos bíblicos, ahora no encuentro. Eso me pasa por usar el celular. Efesios 1, del 17 al 19. Ya tan rápido se fue el tiempo. Del 17 al 19, perdón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí me voy a parar tantito primero. Espíritu de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu se le es dado al creyente como un regalo de Dios. ¿Para qué? Para volverse ricos, como uno lo intentó en el texto bíblico. Para volverse famosos, como otros lo intentan. Para que le obedezcan, sí, pero antes de obedecer usted tiene que saber a qué va a obedecer. Es sencillo, es para que lo conozcan. A ti se te dio el Espíritu de Dios para que conozcas a Dios. Y usa la palabra de revelación. Esa palabra de revelación tiene que ver como algo que se te es dado, que se te es enseñado, que de repente tú vas conociendo poco a poco. Mucha gente cuando usa la palabra de revelación cree que tiene el poder de revelarte el futuro. Cree que tiene el poder de revelarte cosas nuevas. Cree que te puede decir qué comiste ayer, qué cenaste, qué desayunaste. ¿Y sabes qué? Si lo hace, qué bien, que lo haga. Pero el Espíritu de Dios, su principal trabajo es mostrarte cómo es Dios. Es que tú conozcas a Dios. Así es, ese es el trabajo del Espíritu. Es llevarte cada día más con Él para que tú lo vayas conociendo. Si tú no estás conociendo a Dios, dos cosas. O no tienes el Espíritu, o no sabes para qué sirve el Espíritu. Pero como ahora ya te lo dije, esa ya no cuenta. Así que no tienes el Espíritu. Porque para eso es. Y sigue hablando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tres cosas que tú tienes que saber de Dios, porque hoy no te puedo decir muchas cosas acerca de Dios. No me va a dar tiempo de contarte tantas cosas acerca de Dios, pero tres cosas fundamentales que según Pablo tú tienes que saber acerca de Dios. Tienes que saber acerca de la esperanza a la que te llamó. ¿Saben ustedes la esperanza a la que los llamó? Tienen que saberlo. Tienen que saber sobre la herencia que Él les da. Hoy no voy a dar respuestas. Ustedes van a tener que investigar en Wikipedia, en Google, Yahoo Respuesta, El Rincón del Vago, donde quieran. Pero tienen que saber sobre la esperanza, sobre la herencia y sobre el poder de Dios que tiene para ustedes. Ustedes hoy pueden sacar cualquier clase de teoría. Sobre qué es la esperanza, sobre qué es la herencia, sobre qué es el poder, ¿no? Alguien seguramente va a pensar que el poder de Dios está en que Jesús vino, murió y resucitó. Y eso es un gran poder, porque ¿quién ha resucitado? ¿Sí o no? Pero no solo es eso. Alguien va a creer que el gran poder está en que Dios da dones y hablan en lenguas y hacen grandes cosas. ¿Y sabes qué? No solo es eso. Alguien puede creer que el gran poder tiene que ver con que vayamos por la calle sanando enfermos y levantando muertos y haciendo hablar a mudos. ¿Y sabes qué? No solo eso es su poder. Me pregunto, ¿quién conoce a Dios? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe de Dios? ¿Quién puede describir a Dios? ¿Quién de ustedes puede decir, yo estoy seguro, porque yo platiqué con Dios y a mí Dios me dijo que esta era su herencia y que esta es la esperanza y que este es su poder? Es más, también lo voy conociendo y me voy dando cuenta de otras cosas de Dios. ¿Quién puede decir eso?
Antes de terminar, porque ya vamos terminando, déjame decirte que el texto bíblico, siempre me cuelgan cuando digo esto, pero tengo que hacerlo. El texto bíblico, ¿a qué les compararé el texto bíblico? Diría Jesús cuando contaba sus parábolas. Se las compararé al esposo que estaba muy enamorado de su esposa y que antes de encontrarse le envió una carta de amor, donde le expresaba todo su cariño, donde le hacía muchas promesas, donde le contaba todo su amor y donde se describía a él mismo. La Biblia se las compararé a una carta que el esposo le envió a su amada, para que en el momento en el que se encontraran, su amada supiera muchas cosas acerca de Dios, del esposo, pues. Dos preguntas fundamentales y tienes que hacértelas porque es totalmente necesario. Pregunta número 1. ¿Ya leíste la carta? ¿Ya sabes cuáles son esas promesas? ¿Ya sabes cuáles son esas declaraciones de amor? ¿Ya sabes a qué viene el esposo o no lo sabes? No vas a decir que llegue el esposo, ya llegué. ¿Ya qué vienes? ¿No? ¿Ya saben de qué se trata o no saben de qué se trata? Esa es la primera. Ya sabes exactamente a qué viene, ya sabes cómo lo vas a recibir, ya sabes qué va a pasar después de que se encuentren, ¿sí o no? Esa es la primera y es fundamental. Pero la segunda es mucho más importante. Ya llegó. ¿Ya te encontraste con él? ¿O todavía no? O quizá ya, pero como las 10 vírgenes te fuiste a recoger aceite porque no habías leído la carta y no sabías que iba a llegar en cualquier momento. Dos preguntas. ¿Ya leíste la carta y ya conoces y ya sabes para qué viene? Y segunda pregunta, ¿ya llegó? ¿Ya te encontraste con Dios? ¿O todavía no te has encontrado con Dios? Esas son las dos preguntas fundamentales que tienes que hacerte cada día, cada momento, estar seguro, porque una cosa es conocer esto y otra cosa es conocerlo a Él. Voy a repetirlo para que confirme mi herejía y me excomulguen y me cuelguen y me quemen de cabeza si quieren. Una cosa es conocer esto y otra cosa es conocerlo a Él. El que conoce esto no necesariamente conoce a Dios. Ahí está el verdadero problema del conocimiento de Dios. Creemos que Dios está aquí. Conocer las cartas de tu novia y de tu esposa y de tu esposo no son garantía de que le hayas agarrado la mano, no son garantía de que le hayas dado un beso, de que le hayas dado un abrazo, de que hayan tenido intimidad. Y mucha gente, ¿sabes qué? Se sigue mandando cartas con Dios. Pobres de esa gente. Pobre de esa gente que todavía se manda cartas con Dios, WhatsApps, teléfono. Lo siento por ustedes porque no han conocido a ese Dios en persona. ¿Y sabes algo? Es un mandamiento más importante que toda liturgia, que todo sacrificio, que toda ofrenda, que toda alabanza, que cualquier, es más importante que conozcas a Dios. Y el que no pueda, no quiera conocer a Dios, no va a poder dar el siguiente paso. Así de sencillo. No va a poder avanzar. No va a poder crecer en el hombre espiritual. Es más, ni va a entender todo lo que estamos diciendo ahorita. No va a entender. Porque como dice Jeremías, ahora vamos a regresar a otro profeta. Y ya con esto terminamos. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase para que continuemos con el culto. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme
y conocerme. Pregunta final. Pregunta final. ¿De qué estás orgulloso? ¿De qué? Yo soy un adicto de las redes sociales, y sé de qué están orgullosos los chavos, sí, los chiquitillos. Hoy una persona que tiene más de 1000 likes se puede sentir muy famosa, popular pues, porque tienen un físico bonito, porque tienen un físico atractivo. ¿Y sabes qué? Mucha gente está orgullosa de eso. Muchos más están orgullosos de ser muy inteligentes, muy listos, tener 3 doctorados, 8. Mucha gente está muy orgullosa de ser muy sabia. Yo he vivido, tengo experiencias, me las sé todas. Mucha gente está muy orgullosa de ser muy cristiana. No, yo voy a la iglesia siempre, siempre ofrendo, siempre estoy presente, siempre voy al culto, siempre canto, soy pastor. Mucha gente puede estar muy orgullosa de tener dinero. Me ha costado mi trabajo, le he echado ganas, me he esforzado y mira, aquí está el resultado de mi trabajo, estoy orgulloso de que lo he logrado. Pero ¿sabes qué? Nada de eso sirve si no conoces a Dios. Así que hermano, te voy a pedir que ahí donde estés te pongas de pie. Y te preocupes por conocer a Dios. ¿Cómo es? ¿Quién es? Ve a visitarlo, haz una cita con Él, háblale como se te ocurra, haz la idea que quieras, pero por favor, preocúpate por conocerlo, por saber cómo es, conocer sus secretos, su intimidad. Vamos a seguir hablando del hombre espiritual a lo largo de este mes y vamos a ir revelando algunos secretos. Cierra tus ojos ahí en donde estás y ora al Señor. Y dile que quieres conocerlo. Y mientras el grupo de alabanzas canta y adora, tú sigue orando en donde estás. Y pídele a Dios que lo quieres conocer. Quizá no es el Dios que te contaron. Cuando estés listo, adórale con nosotros.
Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana